Estimado profesor, somos los alumnos del curso Temas de Historia del Perú, de la sección DE26. Les vamos a presentar nuestro trabajo final. Que trata acerca del racismo enfocado en el siglo XX. Nuestro tema elegido fue el racismo en el Perú enfocada en el siglo XX. El racismo en el Perú del siglo XX se caracteriza por la discriminación racial y étnica que hay hacia las personas por determinados aspectos como el color de piel, la vestimenta, la cultura, la clase social, entre otros. El racismo está presente ya hace varios siglos en el país. Respecto al siglo XX, se presencia especialmente hacia las personas indígenas y afrodescendientes. Hacia ellos se usaron expresiones insultantes y de desprecio en la interacción social con una intensidad nunca antes vista. Bueno, eh, las 3 semanas que identificamos en todo el semestre en las que se ha desarrollado el racismo son las semanas 2, 6 y 12. En la semana 2, el tema fue la República Aristocrática. Lo elegimos porque en el siglo XX las personas establecen diferencias entre una y otras en base a una combinación de criterios. Los más comunes eran, bueno, la raza, el género, la clase social. Todo engloba a los aspectos económicos. Asimismo, una mayoría de peruanos eran identificados como indios. Para tener un mayor estatus social se tenía que estar asociado con un mayor grado de blancura. A esto se incluye qué raza era y es una construcción social, no es un concepto biológico. En la semana 6 el tema fue la crisis del orden oligárquico, que este tema lo elegimos porque hablamos de migración, donde se veía el racismo por parte de las personas que vivían en las ciudades y provincias de origen. Lima fue la principal receptora de inmigrantes. Las personas de la ciudad se sentían superiores a las personas, a los migrantes y los hacían menos. Y por último, en la semana 12, el tema fue la lucha contra la subversión. Lo elegimos porque la mayoría de la población campesina fueron las principales víctimas de violencia y discriminación. Asimismo, del total de víctimas reportadas, el 79% vivía en zonas rurales y el 56% trabajaba en actividades agropecuarias. Por otra parte, según el análisis de los testimonios recibidos, resulta que el 75% de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma. Les doy el paso a mi compañera. Una de las principales causas del racismo en el Perú del siglo XX es la diferencia social que existe entre las personas, especialmente en los indígenas y afrodescendientes que vino desde la época colonial. Esto sucedía más en la costa. Lima estaba dividida por 3 clases sociales: baja, media y alta. Por ejemplo, desde la época colonial, en la aristocracia, las personas de clase alta buscaban parecerse a los franceses, sobre todo en la manera de vestir y la música que escuchaban. La clase media quería parecerse a la clase alta con algunas deficiencias económicas que trataban de aparentar y mantener de modo de vida de la clase alta. Por último, estaba la clase baja, que adopta un estilo más criollo en la música y sus tradiciones. En conclusión, el racismo del siglo XX, luego del crecimiento de la clase media, el auge económico de los sectores antes empobrecidos, lleva a las élites peruanas a marcar una nueva diferenciación o distancia por posición socioeconómica y nivel de educación. El color de la piel sigue siendo el factor visible que permite la discriminación, pero ya no es lo único. Importa también cuánta plata tienes, qué ropa llevas y en qué colegio o universidad estudiaste. La consecuencia del racismo en el Perú del siglo XX es que a partir de estas diferencias sociales se da lugar a que se siga discriminando y excluyendo a las personas, afectando su calidad de vida y sus derechos, sin poder lograr construir una cultura de paz ni desarrollarse como país. Como ejemplo podemos ver que muchos migraron, en su mayoría indígenas y afrodescendientes,
con tal de tener mejores oportunidades y un futuro mejor. Sin embargo, principalmente en Lima, las personas de ciudad los discriminaba y excluían. También esto tenía que ver con el tipo de vivienda donde podían habitar, entre otras más limitaciones que se vivieron. Buenas tardes, estoy con la señora Marlene de Narváez Sánchez, que tiene 46 años, y vamos a hacerle la siguiente entrevista. Buenas tardes. ¿En qué contexto fuiste víctima del racismo y cómo afectó eso en tu vida? Cuando mi padre se vino de Trujillo a vivir al distrito de Asia, solicitó un terreno a la comunidad, pero él no sabía que la comunidad estaba dividida en dos. Un presidente le dio el terreno. Cuando mi padre se dispuso a construir, vino del otro presidente a decir lo que él no puede construir porque la comunidad no está permitido vender a la gente de fuera, la gente foránea. Y le amenazaron incluso que si construye le iban a quemar su casa. Entonces mi padre no pudo construir, lo que hizo por mientras de machimbrado, hasta poder solucionar. Mi madre fue a la reunión de la directiva de la otra comunidad a que solucionaran su problema. Pero no querían, pero gracias a Dios mi padre logró hacer amistad con uno de ellos para que lo solucione el problema, porque los demás se ponían bien groseros, le faltaban el respeto, le insultaban, ¿no? Decían que gente foránea no iban a permitir llegar a Asia. Y así se solucionó el problema y bueno, mi padre logró construir, porque como te digo, ellos amenazaban prenderle candela a la casa, ¿no? Él tenía miedo de dejarnos solos. Pero solucionó el problema y mi padre logró construir. Gracias. Bueno, muy buenas. Hoy estamos con el señor Juan Patricio Antúnez. Él tiene 80 años y nos va a brindar esta entrevista. Muy bien, señor Patricio. ¿Cuándo y en qué contexto usted fue víctima de racismo? Bueno, el racismo personalmente lo he sufrido durante mi vida de estudiante de primaria, ¿no? Sobre todo al entrar a la escuela, porque yo era un niño quechohablante, de padres quechohablantes, y sufría bastante la indiferencia, el racismo, por cuanto mis compañeros de aquella época, pues, de la ciudad, ya se burlaban de mí, no me entendían o no me hablaban por mi forma de vestir, por mi forma de hablar el castellano casi mezclado con el quechua. Y en esa época es lo que más consecuencias del racismo he sufrido durante mi educación, casi toda mi educación primaria, ¿no? Pero de todas maneras ya de ahí empecé ya a aprender el quechua, mi forma de vestir también cambió y ya no tuve más problemas en esta situación del racismo. Y bien, estas situaciones que usted vivió en su etapa de educación primaria, ¿le marcó la vida? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Esta situación que usted vivió en su educación primaria le marcó la vida? ¿De qué manera? ¿Me afectó? Uh-huh. Bueno, claro que es, como te digo, pues me afectó psicológicamente, me sentía pues marginado o me sentía tal vez menospreciado, ¿no? Me sentía inferior, con menos capacidad y con cierta manera pues disminuido personalmente, ¿no? Por vergüenza, por la marginación, y siempre pensaba pues que era inferior a todos los de la ciudad, y por eso psicológicamente tal vez me afectó esta forma de marginación por lo que yo no sabía hablar correctamente el castellano. Pero ya después ya aprendí y ya no tuve más problemas. Muy bien, señor Patricio, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. De acuerdo con la información recopilada de las clases de la semana 2, 6 y 12 y de las entrevistas, consideramos que la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron este problema no fue la adecuada. Por un lado, la acción del Estado para enfrentar este problema durante el siglo XX fue pobre e ineficiente. Esto se debe a la poca intervención estatal para otorgar soluciones contra los problemas de segregación y marginación de indígenas y afrodescendientes. Asimismo, la paulatina e incompetente reacción del Estado para brindar el derecho de sufragio a las poblaciones campesinas e indígenas. Todo eso delata el racismo que el Estado no pudo hacer frente.
Por otro lado, la sociedad fue el principal medio por donde el racismo transcurrió a través de los años. De parte del pueblo peruano no hubo una conciencia reflexiva sobre el racismo que se vio alimentado por la marginación en las grandes ciudades y las escuelas, el desprecio hacia los migrantes indígenas y afrodescendientes y las acciones que atentaron contra la vida de la población desfavorecida. En pocas palabras, la forma de actuar de la sociedad no fue la adecuada y no hubo un avance durante esas décadas. Por ello, la alternativa de solución que planteamos es la enseñanza en un ámbito más completo sobre la situación del racismo en el siglo XX en los libros de historia peruana del Ministerio de Educación, que retratan y cuentan la verdad del racismo en el Perú, en la cual demuestran la ineficiencia del Estado y la sociedad peruana para enfrentar este problema. Eso también debe abarcar un margen más amplio del racismo desde la época colonial y explicar lo que se hizo y no se hizo para combatirlo, y en la frecuencia y cantidad con la que se hizo. Así creemos que se puede empezar a enseñar desde la educación a los más pequeños y jóvenes la historia del racismo y que los lleve a cavilar y cuestionar la situación de indiferencia, segregación y marginación que hubo en el Perú durante el siglo XX, con la finalidad de ir acabando de raíz con esta problemática. Muchas gracias.